Radio Soberana. Buenos días, estimado Lenín. Buenos días a todos los que nos escuchan por este prestigioso medio de comunicación. Muchas gracias por atendernos esta importante entrevista, abogado. Justamente queremos conocer y ahora la situación que se presenta en menos de 24 horas. Dos bajas que sufre el bloque de Revolución Ciudadana, dos asambleístas que han dimitido su posición, que venían actuando. El uno, el asambleísta por la provincia de Galápagos, ha manifestado su malestar por el llamado de atención en cuanto al apoyo que él realizó a la ley de turismo. ¿Qué opina? ¿Qué es lo que se comenta dentro del bloque de la Revolución Ciudadana sobre estas dos afecciones que ha tenido el bloque? Bueno, es algo que nos hemos enterado también como ustedes hace poco. Fue una sorpresa realmente de parte de los compañeros. Es realmente preocupante lo que sucede, ¿no? Habrá que ver cuáles son los criterios en los cuales han fundamentado su salida del movimiento. A los compañeros tendrán sus razones. Obviamente se las respeta, en todo caso no se las comparte, pero bueno, esto es así, ¿no? En política a veces suceden estas cosas y esperemos que no existan más compañeros que puedan abandonar el movimiento de Revolución Ciudadana en estos momentos. Dentro de este llamado de atención que ha realizado la dirigencia de Revolución Ciudadana, quizá podría haber afecciones a los otros 6 asambleístas que también votaron por el sí en la ley de turismo, que apoyaron al gobierno nacional. De pronto, tengo entendido, no conozco a profundidad, pero sí que han iniciado un proceso a la interna del partido, ¿no es cierto?, dentro de los comités encargados del asunto, para poder analizar un poco la situación referente a la votación de los compañeros. Se han declarado en oposición, y es lo que ha manifestado el expresidente Correa, en que tendrán severas sanciones y la separación inmediata del bloque las personas que vayan a apoyar al gobierno en las futuras leyes que se promulguen dentro de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es su precisión de aquello? Bueno, hay que entender que nosotros podemos ser una oposición constructiva, ¿no? En todo caso, la oposición no es en contra del pueblo ecuatoriano y estaremos a favor, pues, de acuerdo a las leyes que se proponga, lo hemos hecho desde el inicio, ¿no? Dándole gobernabilidad a este gobierno para que pueda trabajar sin no diga que ha tenido algún tipo de inconvenientes por parte de la bancada de la Revolución Ciudadana, y en ese sentido vamos a seguir trabajando. Nuestra posición es con el gobierno y las cosas que hagan mal, las cosas que no vayan en beneficio de la ciudadanía, pero obviamente cuando se trate de situaciones que beneficien a la ciudadanía, pues entiendo que, como lo ha dicho nuestra presidenta del partido, la abogada Luisa González, pues vamos a estar siempre a favor de los ciudadanos ecuatorianos. Abogado Sixto Parra, me llama la atención. A ver, abogado Sixto Parra, me llama la atención lo de ayer en la Asamblea Nacional. Muy agitada la agenda de los asambleístas de la Revolución Ciudadana, que primero iban a la Comisión de Fiscalización, luego no, porque se fueron a la Comisión de Relaciones Internacionales. Y le ubico ahí una imagen suya, preocupado, enojado, en esta imagen asambleísta, preocupado, enojado. Ahí lo vemos a toda la bancada de la Revolución, varios de ellos, ¿no? Jorge, buenos días. Sí, correcto, sí estuve allí. Prácticamente estábamos molestos. Yo mismo subí esa foto en mis redes. Es una forma de expresar el malestar que estábamos sintiendo. Por lo sucedido ayer en la comisión, Jorge, han habido un sinnúmero de situaciones, ¿no? Primero, nosotros, la Comisión de Fiscalización ya abocó conocimiento y tiene la competencia sobre este tema, pero el gobierno realizó algunas jugadas con la intención de que esa competencia radique en una Comisión de Relaciones Internacionales donde ellos cuentan con una obvia mayoría, ¿no? Con la finalidad de que quede esto sin un análisis, sin una fiscalización debida por parte de la Asamblea. Esto quiere decir que también han jugado, han propuesto 3 juicios políticos más para que no sean sujetos a juicios políticos las personas que tuvieron que ver con este asalto a la Embajada de México, ¿no? Y lo que estuvimos allí, pues obviamente, nosotros pedimos la comparecencia de la mayoría de los 51 asambleístas de la Revolución Ciudadana para estar en la comisión, y no se tomó en cuenta eso, ¿no es cierto? Y una vez estábamos en un salón pequeño, primero que no prestaba las facilidades,
para que nosotros podamos intervenir de acuerdo a lo que establece la ley orgánica de la función legislativa, que teníamos derecho a ser escuchados con voz pero sin voto dentro de esa sesión de la Comisión de Relaciones Internacionales. En ese sentido, lo que se hizo fue expresar nuestra molestia, pues obviamente dentro también del desarrollo de la sesión hubieron ciertas situaciones que alejadas de lo que establece Abogado el procedimiento Sixto Parra, parlamentario. perdón que le interrumpa, pero molestias como esta imagen que le presento no se ve. Finalmente la sesión se declaró reservada. Ubíqueme la otra imagen que es pública en medios nacionales. La una la tomé justamente del abogado Sixto Parra. Esta de aquí, la imagen no necesita más expresión. O sea, molestias para que se refleje en este tipo de imagen como que no se ve muy bien. Bueno, es que de pronto ustedes ven solamente la parte que apuntan hacia nosotros, pero no ven cuál es el problema anterior, lo que suscitó allí. ¿Qué pasó? Realmente, Convérsenos. Por eso justamente es lo que le estaba relatando, que lo que ocurrió fue que al momento de iniciar la reunión de la Comisión de Relaciones Internacionales, pues no se dio la palabra a los compañeros que habíamos solicitado, ¿no es cierto? Primero por allí, partiendo desde eso, se quería dejar en claro ciertas situaciones y luego de eso, también violando el procedimiento parlamentario, no se podía, quisieron poner esta sesión, declararla como reservada por unas expresiones de la ministra, cuando esto es un tema público, esto es un tema que el Ecuador debe conocer qué es lo que pasó, ya sé, con los videos que han salido de parte del gobierno de México, ya se han aclarado las situaciones, cómo fue, no ha habido un riesgo inminente de fuga, esto prácticamente fue un asalto a la Embajada de México. Y esa es la molestia por parte de nosotros que estábamos primero solicitando que se cambie la sesión a un salón más amplio para poder estar todos más cómodos. Teníamos hasta los mismos ministros, tenían a los periodistas atrás con las cámaras encima. Terrible, no había una situación que garantice y parte, lo dicho por el coronel Zumárraga, que es el jefe de la escolta legislativa, el salón donde estábamos era para 30 personas. Y usted ve la cantidad de personas que estábamos allí. Él lo manifestó allí que no se prestaban las facilidades para que se pueda desarrollar una sesión de esa magnitud con la afluencia de asambleístas y de autoridades en ese pequeño espacio que no podía dar las facilidades para que se pueda desarrollar con normalidad la sesión. Eso fue los reclamos que se estaban haciendo. ¿Por qué no lograron ustedes, no fue nada más? Abogado Sixto Parra, ¿por qué no lograron ustedes la Comisión de Fiscalización instalar? ¿No tenían ustedes mayoría, los del correísmo, en la Comisión de Fiscalización? ¿Quién se les fue para que no hayan hecho mayoría? Parte de las jugadas de los asambleístas que están con el gobierno, dos o tres de los asambleístas de la Comisión de Fiscalización no acudieron a la comisión, no dieron el quórum necesario y fueron a la Comisión de Relaciones Internacionales. O sea, eso es algo que ya estaba previsto, eso todo lo tenían previsto lo que iban a realizar, con la finalidad de que el Ecuador entero no se entere de la situación que ha sucedido, porque nosotros tenemos pruebas fehacientes de lo que ha sucedido en el asalto a la Embajada de México. Asambleísta, ¿y qué va a pasar? ¿Ya no habrá la comparecencia de los ministros ante la Comisión de Fiscalización o se replantea la fecha? Bueno, esos son temas que ya lo va a tratar en la comisión, deberían concurrir también los ministros allí. Ahí hay un tema por donde se radican las competencias, pero de acuerdo al procedimiento ya está prevista la competencia en la Comisión de Fiscalización, que fue la primera que convocó a la sesión a que comparezcan a la comisión los ministros y la canciller, ¿no? En ese sentido, pues ahí hay que, van a realizar los procesos parlamentarios necesarios para que se pueda contar con la presencia de los ministros de la comisión también. Asambleísta, convérsenos la verdad del tema, porque la prensa nacional enfoca, dice, hubo gritos, advertencias y desalojos en la sesión. Ayer, cuando correístas y oficialistas se disputaban el control de la investigación por la incursión en la Embajada de México. Bueno, finalmente, ¿verdad? ¿Hubo gritos, advertencias, desalojos, como dice la prensa nacional? Lo que sí, efectivamente, sucedió, cuando comenzamos a pedir la palabra para solicitar el tema de lo que le había manifestado antes, el presidente de la comisión manifestó que si no hacían lo que prácticamente él decía, pues iba a pedir el desalojo de los que no hacían caso por parte de la escolta legislativa. Pero no ocurrió realmente un desalojo, no fue así. Se suspendió la sesión, se le apeló a la presidencia, obviamente no se lo pudo, digamos que
cambiar al presidente por cuanto ellos tienen mayoría ahí. Luego de eso, porque también quisieron declarar la sesión reservada una vez que estaba apelada la presidencia. O sea, también ahí había una vulneración del procedimiento parlamentario. Luego de eso recapacitó el presidente de la comisión, pidió unos minutos de receso, hicieron la apelación de la presidencia, procedieron a evacuar ese tema y luego de eso volvieron a hacer como corresponde, ¿no es cierto?, la votación para hacer la sesión reservada. Y en ese momento pues ya pidió que abandonen y ahí fue que también nosotros estábamos solicitando que pertenece allí, pero no hubo desalojo sinceramente. Lo que ocurrió fue que el presidente ya en definitiva suspendió la sesión hasta otro momento porque todavía nosotros estábamos allí presentes dentro de la sala. Pues claro, obviamente hasta por el espacio Ricardo Ulcuango, asambleísta de la Revolución, apelaba a gritos la presidencia de la Comisión de Relaciones Internacionales, mientras que la ex socialcristiana Lucía Jaramillo pedía que se la haga reservada la sesión. Así se desarrolló tras el enojo de todos los asambleístas del correísmo. Claro, cuando dice la ley, la normativa, que cuando alguien apela a la presidencia, se tiene que de manera inmediata cubrir ese acto legislativo de apelación de la presidencia. En cambio acá, una vez que estaba apelada a la presidencia, lo que hicieron fue no escuchar, seguir en la evacuación de los puntos en el tema de la moción para hacer la sesión reservada. Entonces, obviamente, pues no se puede permitir en cualquier espacio la vulneración de lo establecido en la norma, ¿no? Y es justamente lo que nosotros hemos estado un poco pidiendo, que se respete el procedimiento parlamentario. Cuando ya lo hicieron de la manera que correspondía, pues nosotros también entendemos y dimos paso a lo que se estaba dando, sin ningún problema. Correcto, asambleísta, mientras se sigue llevando el tema de las acusaciones, lanzamientos de criterios de un lado, de otro lado, sigue la polémica de Jorge Glass, sigue la polémica de la incursión de la policía a territorio mexicano, en este caso de la embajada. Se va dejando de lado el tratamiento de otras leyes dentro de la Asamblea Nacional, que es importante e imperante también para el desarrollo, el desenvolvimiento del país. Considero que sí, también he visto eso, ya realmente eso no nos corresponde. Usted sabe que la presidencia de la Asamblea le corresponde a otra bancada, no a la nuestra, y nosotros estamos sujetos a lo que el presidente de la Asamblea disponga para el tratamiento de los asuntos legislativos que correspondan, ¿no es cierto? Ahora, asambleísta, rompen con el oficialismo, pero la mayoría no era solo con oficialismo, eran con los socialcristianos. Con ellos, ¿cómo se mantiene la relación de diálogo con el correísmo y socialcristianos? En teoría nosotros seguimos aportando, como le hemos dicho, vamos a trabajar en las leyes que sean en beneficio para los ciudadanos ecuatorianos, con todo gusto vamos a estar aportando. Hasta ahora las relaciones están bien, están normales. Entiendo que también aquí hay una mayoría móvil, el gobierno tiene una mayoría móvil que la usa en la mayoría de ocasiones, y pues nosotros nos mantendremos siempre coherentes con los preceptos de nuestros movimientos y coherentes con los ciudadanos ecuatorianos. ¿Cuál es la decisión? El día sábado se reunió la bancada correísmo, se reunió sobre el caso de la Embajada de México. ¿Cuál es la decisión en sí? ¿Cuál será el norte de ustedes frente a lo que ocurrió en la Embajada de México y lo que se viene? Están pidiendo que a Jorge Glass se le dé el asilo político. El expresidente Rafael Correa se ha pronunciado en varios medios internacionales. ¿Cuál es el norte de ustedes ahora? Se viene una consulta en la que ustedes también tienen que, como ecuatorianos, votar. ¿Van a opinar o no van a opinar? Bueno, díganos, ¿cuál es el norte? Bueno, no estuve presente de manera presencial en la reunión del día sábado, pero sí, obviamente nosotros lo que queremos es que se respeten los derechos de acuerdo al derecho internacional, de acuerdo a los convenios y tratados internacionales, ¿no es cierto? Es lo que hemos solicitado. Pues obviamente esa va a ser, nos ratificamos en eso y estaremos a la espera de que se dé una solución obviamente pacífica, de acuerdo a lo que el derecho internacional lo establece. Por un lado, por otro lado, pues obviamente ya hemos manifestado también nuestra posición referente a la consulta es no, eso también es claro, ahí hay unas preguntas que no favorecen
para nada al tema del trabajo aquí, al tema laboral en nuestro Ecuador con el contrato por horas, el tema de el otro tema que estamos tratando ahí también de la pregunta tampoco nosotros no estamos de acuerdo, porque eso sería un poco abonar para que el Ecuador puedan cobrar hasta unos dineros que están ahí pendientes en algunos casos en este tema del arbitraje internacional. Y el otro tema que tenemos ahí, la mayoría de preguntas están ya listas para aprobar en lo que se refiere al proyecto reformatorio del Código Orgánico Integral Penal. Nos ahorraríamos más de 60 millones para aprobar esto de aquí. Entonces, pues obviamente nuestra posición ha sido clara y así se va a mantener. Vamos a mantener una posición saludable para el país también, y en la consulta votaremos todo no. Asambleísta Parra, si bien es cierto, el bloque o el movimiento Revolución Ciudadana no se inscribió para la promoción del no, como usted lo manifiesta en esta consulta popular, pero en cada uno de los territorios ustedes están llevando esta idea de que la ciudadanía se incline por el voto no en la consulta popular. Usted lo ha dicho ahora, están en cada una de sus reuniones en territorios llevando esta idea. Sí, por supuesto. En eso nos vamos a mantener. Y hay muchos sectores que dirán, bueno, ustedes están en contra del tema de la extradición, están en contra del tema de la seguridad del país, del decomiso de bienes a narcotraficantes o personas que hayan usufructuado de riqueza aquí en el Ecuador de una manera ilícita. Por eso le explicamos que todo eso está en tratamiento en la Asamblea Nacional. Ahí hay un proyecto reformatorio al Código Orgánico Integral Penal que sería mucho más rápido la aplicación y menos gasto para el país. Ahorita no tenemos recursos y lo vamos a gastar en una consulta innecesaria. Pero ya está convocada, y aunque sea inoficiosa, pero ciertas preguntas merecen un respaldo ciudadano quizás. O sea, aunque sea inoficiosa, comparto con usted, porque la Asamblea podía haberlo resuelto, pero ya está convocada y a lo hecho hay que darle un trámite. Sí, de pronto nosotros no estamos de acuerdo en eso, y lo que esperaríamos es que se lo haga de forma más rápida dentro de la Asamblea Nacional, que se lo puede hacer. Es una cuestión simplemente de actitud. Si contamos, en este caso, el gobierno lo que quiere hacer en esta consulta es medir su popularidad, pues la consulta ya se le estaba cayendo y ha hecho lo que ha hecho hasta ahora, producto de la desesperación de que no tiene la aceptación necesaria para esto. Asambleísta, un posible panorama en el caso de que gane el no en la consulta. Estas preguntas o estas interrogantes pueden tratarse dentro del Pleno de la Asamblea. El tema de la colaboración de las Fuerzas Armadas al apoyo conjunto de la policía, el tema de la extradición, el tema de la incautación de bienes y demás otras que se están preguntando este 21 de abril. Por supuesto, yo considero que sí se puede, es cuestión de actitud. Se podría esta situación tomar, es más, es lo que nos correspondería como Asamblea Nacional, tratar estos temas para que sean de aplicación inmediata. Todos los temas que usted manifiesta, nosotros no es que nos hemos opuesto. Hay leyes que recién hemos aprobado con el voto nuestro respecto a eso. O sea, nosotros estamos de acuerdo, no nos oponemos a eso. Nos oponemos al tema de que se está gastando innecesariamente una cantidad exorbitante de millones de dólares que da tanta falta hacen al país, cuando se pueden tratar de manera sin costo y de manera rápida en la Asamblea, y de aplicación más rápida todavía, inmediata prácticamente. Asambleísta Parra, retomo la pregunta, el por qué la separación de voluntaria de este asambleísta de la provincia de Galápagos. En la ley de turismo, ¿hubo quizá alguna resolución oficial de la bancada en cómo votar, o lo dejaron abierto a la interpretación y a responder los intereses de cada provincia, de cada asambleado? Porque Aguas dice que le beneficiaba a Galápagos. Correcto. Y por eso votó así. Pero ¿Cuál fue la decisión de la dirigencia de la Revolución Ciudadana? ¿La dejaron a la libre interpretación, libre votación? No, ya había un lineamiento inicial. Ya había un lineamiento inicial. Que era la oposición. Lo que pasa es que a última hora ellos, inclusive por eso contaron con el voto no, si dentro de la comisión se hubiesen tratado de manera diferente estos puntos, ¿no?
Ellos querían incluso que se apruebe un informe que ni siquiera había sido entregado a los asambleístas, que no podían corroborar la información. A último momento incrementaron una que otra observación de los que se habían propuesto por parte de la bancada, pues, y creo que una de esas había sido una observación del compañero Aguas, y pues él en ese sentido pues ha tomado su decisión, ¿no? Cada quien es responsable de sus actos y sabrá por qué lo hace. Asambleísta, ustedes en la bancada, y cierro con esta pregunta el diálogo, ustedes en la bancada ya analizaron desde lo ocurrido al retorno de esta vacancia legislativa, ustedes ya no son parte de esa mayoría gobiernista que se integró con los socialcristianos y los de ADN. Por tanto, ustedes siendo el bloque mayoritario en números, sería minoritario en decisiones. ¿El juicio político para Diana Salazar se les cae al correísmo? Me imagino que sí, los votos están complicados, el gobierno tiene su mayoría móvil, hay que ver qué es lo que sucede de aquí en adelante. Bien. Quiero agradecerle por acompañarnos, abogado Sixto Parra, importante, usted siempre abierto al diálogo con los medios y nuestra cobertura en toda la provincia de Los Ríos, en sus 13 cantones, conocen, además de todas las demás provincias que cubrimos, nos permiten conocer de su trabajo. Un buen día para usted, abogado. Muchas gracias, Jorge, también siempre presto para estar un poco comunicando a la ciudadanía el trabajo que hacemos nosotros. Muchas gracias, un cordial saludo a todos los ciudadanos. Una excelente mañana. Qué bien, ¿no? Y sin guardarse nada, ¿no? Había el tema que quizá comprometedor haberle consultado cuál era el lineamiento que habían consensuado quizá dentro del bloque de Revolución Ciudadana para la votación en la ley de turismo, y él dijo, nos dijeron que no, votemos que no. Pero hay, Entonces, 7 se fueron hacia el sí y 2 ya se han ido, ¿no? Fuera Jurado de Guayas y Aguas de Galápagos, que pasan a engrosar la línea de los independientes en la Asamblea Nacional. Así está la situación. Bueno, ¿se justifica que no es necesaria la consulta? Sí, aunque inoficiosa está convocada. Y en este momento, democráticamente corresponde votar. Y eso es lo que les corresponde al pueblo ecuatoriano. Y votar dando lectura, analizando y respondiendo como debería ser en beneficio del Ecuador. Que ese debería ser el compromiso de los ciudadanos. Claro, no en beneficio de que no porque yo estoy en la oposición o no porque me cae mal el presidente, o sea, leer y votar en función de aquello. Y por ello hay el respetable criterio de muchos sectores que dicen no al contrato de trabajo por horas y al contrato a plazo fijo. Correcto. No al arbitraje internacional cuando hay muchas empresas. Cuando ya está el proceso ahí de Chevron, inmediatamente. Por ejemplo, Chevron, esperando de que haya un arbitraje internacional para ellos tener su victoria. 7 de la mañana, 58 minutos.